Y bueno, pues vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos hable a través de su palabra. ¿Cuántos quieren recibir algo de parte de Dios? Amén. Dios quiere también darnos a cada uno de nosotros, así que vamos a prepararnos, vamos a preparar nuestro corazón y a decirle al Señor: Padre, aquí estamos delante de ti. Hoy te pedimos que tú nos hables, que tú te reveles sobre nuestras vidas, mi Dios. Hoy te pedimos, Señor, que esa palabra que tú has puesto en cada uno de nosotros pueda dar un fruto, Señor, también abundante en todo lo que hacemos. Usa mi vida, Señor, para compartir tu verdad y que tu palabra pueda llegar a cada familia, a cada persona que está escuchando en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Yo traigo una palabra en esta mañana que le he titulado: pero confía en mí. Ok, no en mí, sino en el Señor, dice el Señor. Confía en mí. Qué bueno es que aprendamos cada uno de nosotros a confiar en el Señor. Amén. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Bueno, el aprender a confiar en el Señor es un proceso, ¿ok? Porque pues de labios para afuera podemos decir que podemos confiar en Él. Pero ¿qué cuando estamos realmente en una situación bastante adversa, bastante dolorosa, bastante triste o difícil en nuestra vida? Vamos a ir al libro de Jeremías, en el capítulo número 17, en el verso número 7, y vamos a leer el verso número 8 también. Y dice la palabra: bendito el varón. Bueno, aquí incluye también a las mujeres. Bendito el varón o la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Van a ser benditos del Señor. Verso número 8. Dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Ok? Qué bueno es que nosotros podamos ser como esos árboles que están a las orillas de los ríos. Yo todos los días paso por el puente Solidaridad aquí en Guadalupe y veo pues el río en la parte de abajo y ese río lo vengo viendo. Mi esposa me dice: ya no voltees, porque a mí me gusta ver mucho ese río, pero siempre voy manejando y dice: ya no voltees, ¿verdad? Toda asustada. Pero la verdad de las cosas es que es un río que he visto desde que vino el huracán y era pura piedra, y ahorita está convertido en un bosque. Son árboles grandísimos. Desde que vino, pues no el Gilberto, el Alex creo que era, ahí hubo inundación en las casas y todo, pero este río se levantó y ahorita es todo un bosque y hay garzas y un montón de animalitos ahí que se ven desde lo lejos. Y a mí me impresiona mucho cómo esos árboles han podido crecer y se han levantado hasta una altura muy grande. Y así dice el Señor que vamos a hacer nosotros cuando confiamos en Jehová. En algún momento, yo tengo una pregunta para ti: ¿has confiado algo valioso a alguien y esa persona te ha defraudado? ¿Esa persona no ha cuidado lo que tú le has dado de la manera en como tú lo hubieras hecho? Bueno, yo recuerdo haber tenido en algún momento en un despacho que tenía, trabajando a una persona que yo batallaba tanto para conseguir clientes, ¿no? Y batallaba tanto para conseguir clientes, y después de que conseguía el cliente se lo pasaba a la persona que trabajaba para mí, y esta persona no batallaba nada para echarlos fuera, ¿ok? ¿Cómo le hacía? Pues simplemente no les daba el servicio, no les daba la atención, no les daba pues todo lo que yo le estaba dando a esa persona antes de pasársela a ese nivel para que las atendieran en el servicio que les tenían que dar, y se me estaban yendo los clientes. Era más fácil que se me fueran que el poder batallar para conseguir uno. Entonces, bueno, yo no podía dejar la responsabilidad de cuidar
pues esos tesoros que eran para mí de esos clientes a personas que no los estaban cuidando de la manera correcta. Entonces, pues se toman decisiones, ¿verdad? Y eso sucede en muchos otros casos. En algunos otros hay situaciones bastante graves que han surgido a causa de que se han dejado, por ejemplo, los hijos encargados a personas que creemos que los van a cuidar como un tesoro, como nosotros los cuidamos, y resulta que no los han cuidado y han sucedido tragedias muy graves a causa de esta situación. ¿Por qué? Porque aunque confiamos en la gente, aunque confiamos en personas, las personas fallan. Dilo conmigo, yo también fallo. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero qué bueno es saber que podemos confiar en Dios plenamente. Qué bueno es saber que podemos descansar en Él y entregarle toda nuestra vida, las mejores cosas que nosotros tenemos, las mejores cosas que nosotros añoramos, las podemos entregar al Señor y Él dice su palabra que va a tener cuidado de nosotros. Y qué bueno es que ese cuidado esté día tras día sobre nuestra vida. Yo creo que confiar en la gente es difícil. El mismo Señor dice en su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, ¿de qué se trata esa confianza? No significa que vamos a estar desconfiando de todos o mirando mal al que está sentado alrededor nuestro. Simplemente que tenemos que ver que hay debilidades en la gente, que hay fallas, que hay errores, que por más que hayan crecido o madurado, se hayan desarrollado, siempre va a haber áreas de oportunidad alrededor nuestro y no podemos confiar en una persona o en algunas personas o en un grupo, porque el único que es perfecto y que no falla es el Señor. Y qué bueno es que tú y yo podamos caminar en esa verdad y no nos sorprendamos cuando veamos caer a la gente. Cuando la gente se enfoca en la gente, cae juntamente con ella. Cuando la gente se enfoca en Cristo, sigue permaneciendo en la verdad y sigue permaneciendo en aquel que no se equivoca. Hay alguien en quien podemos confiar y es en el Señor. Él tiene cuidado de nuestra vida. Y hay promesas grandes cuando nosotros confiamos en el Señor, en medio de la incertidumbre, en medio del temor, en medio de la condenación, en medio de las aflicciones que tú y yo estamos viviendo. Recuerda que te dije que confiar en Dios es un proceso, ¿ok? Porque nosotros aprendemos a confiar en Dios. En la teoría podemos creer que confiamos en el Señor, pero en la práctica, cuando vienen de verdad los problemas sobre nuestra vida, creemos que muchas veces estamos solos o que no tenemos escapatoria o que no hay nada o nadie quien pueda ayudarnos. La verdad de las cosas es que sí hay alguien que puede ayudarnos, sí hay alguien que puede sostenernos, sí hay alguien que puede acompañarnos día tras día en nuestra vida, y ese es Cristo. Por eso tú y yo tenemos que aprender a confiar en Él. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Él. Tú y yo tenemos que poner nuestra vida en sus manos en los momentos más difíciles de aflicción que podamos estar viviendo. Jeremías, el que escribió este capítulo que leímos hace algunos momentos, escribe algo similar a lo que escribió David en el Salmo número 1. ¿Qué era lo que decía David? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice: mas en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Ahora, ¿cuál era la causa que iba a producir el efecto en este verso? El efecto era que iba a ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Pero ¿cuál era la causa? ¿Por qué iba a estar plantado junto a las corrientes de las aguas?
porque se iba a deleitar en la ley de Jehová, porque se iba a deleitar en la palabra de Dios. Entonces David habla, si tú te deleitas en la palabra de Dios, tú vas a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Pero Jeremías da otro punto. Jeremías da el punto de la confianza en Dios. Si tú confías en el Señor, como leíamos, bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y esa persona también va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Entonces, para ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios, pero aprender a depender y a confiar también en el Señor. Dos pasajes muy similares, pero que dicen dos puntos claves también en los cuales tú y yo tenemos que caminar. En los dos casos iba a haber fruto. En los dos casos iba a haber bendición en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, porque dice, aunque venga la sequía, ni se va a dar cuenta que hay sequía, porque su hoja estará verde. ¿Por qué? Porque está tomando de las aguas de las cuales pasan alrededor suyo. Jesús también habló en diversas ocasiones a diferentes personas, les enseñó a aprender a confiar en Dios. Yo quisiera hacer mención de algunas de las ocasiones en las cuales el Señor dijo que confiáramos en Él. Hay una palabra muy interesante, ahorita voy a ahondar un poquito más en ella, una palabra griega para confiar, pero vamos a ver cada uno de estos puntos en los cuales el Señor estuvo hablando y en los cuales el Señor se reveló para que tú y yo podamos confiar y depender plenamente en el Señor. Entonces, lo primero que el Señor habla, o la primera vez que Él anima a que nosotros podamos confiar en Él, es en base al perdón de Dios. Entonces tú y yo tenemos que aprender a confiar en el perdón de Dios. Vamos al verso donde el Señor lo expresa, y en el libro de Mateo, capítulo 9, en el verso número 2. Dice la palabra: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? Pues de los 4 amigos que estaban bajando al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos y la del paralítico, ¿ok? Porque el paralítico también tenía fe. Dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Ten ánimo. Y luego le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien. Esta historia está relatada en 3 de los 4 evangelios. En el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Por lo cual, al estar en los 3, es un caso importante. Y sucede cuando estos 4 amigos y el paralítico con ellos quieren llegar a ese lugar en donde está el maestro. Quieren llegar delante de Jesús, pero Jesús está dentro de una casa. Y estos hombres, al ver a la multitud que se acomodó alrededor de la casa y que no podían entrar, yo no sé cómo sería la casa, tal vez era esas haciendas que tienen ahí algo en medio que no tiene nada, tal vez lo bajaron por ahí, tal vez tenían una escalerita esa casa y ellos abrieron ahí en la parte de arriba un hoyo para bajar al paralítico también. Hay varias posibilidades que pudieron haber surgido, pero lo importante es saber que estos hombres hicieron lo posible para poder llevar este paralítico delante del Señor. Y uno de los problemas que tenía este paralítico era un problema físico. Él no podía caminar, ¿ok? Lo trajeron en una cama, era un paralítico. Pero qué interesante que el problema más grave que este hombre tenía era un problema espiritual.
El problema del paralítico, más que su parálisis física, era su parálisis espiritual. Había pecado, había hecho lo malo delante del Señor. Yo no sé si le vino eso como consecuencia o se alejó de Dios al venirle esta parálisis, porque muchos enfrentan dificultades en su vida y le reclaman al Señor y lo culpan de las cosas que les están sucediendo. No sé cuál habrá sido el camino que este hombre habrá tomado. Tal vez en el transcurso de su vida tuvo un accidente, se reunía con sus amigos, pero este se accidentó por alguna causa o circunstancia y quedó en esta situación. El problema mayor era el pecado que había en este hombre, y Jesús atiende primeramente su problema espiritual, porque el riesgo de la muerte más grave que tenía este hombre era su pecado, el riesgo de la muerte eterna. La muerte física pues iba a ser corta, pero la muerte eterna iba a ser por los siglos de los siglos. Y Jesús pone su atención en la vida espiritual de este hombre y trata su problema. Este paralítico no tenía problemas mentales. Este paralítico era un hombre que estaba lúcido. Y al igual que sus amigos que lo trajeron, creía que Jesús podía hacer algo por él. Por eso Jesús, al verlo descender y al ver el corazón de este hombre, le dice: ten ánimo. Jesús lo vio al paralítico, el paralítico lo vio a Jesús. ¿Cuál sería la manera en que este hombre miraba a nuestro Señor? ¿Cuál sería la manera en la cual este hombre enfermo, paralítico, pudo clamar delante de él con su mirada, con su rostro, y decirle: Señor, ayúdame, necesito el toque tuyo, yo sé que tú puedes sanarme, yo sé que tú puedes tocar mi vida, yo sé que tú puedes transformarme? Y Jesús lo dijo. Y las primeras palabras que el Señor le expresa a este paralítico fueron: ten ánimo. ¿Ten qué? Ok. ¿Qué significa la palabra ánimo? La palabra ánimo en el griego original se traduce como tarseo, ¿ok? Entonces la palabra en la que se escribió el Nuevo Testamento, que fue el griego, que se utilizó para la traducción que nosotros tenemos como ánimo, es tarseo. Tarseo significa confiar, significa tener valor y tener ánimo. Entonces el traductor de la Reina Valera, Casiodoro de Reina, muy probablemente dijo: pues yo creo que lo que mejor se acomoda aquí en este pasaje es ten ánimo. Pero la verdad de las cosas es que también le pudo haber dicho: confía en mí, confía en mí, ten ánimo, ten valor, ten coraje, levántate del lugar en donde estás, yo voy a hacer algo por ti. Tú tienes que estar expectante a las cosas que yo voy a hacer, y lo que voy a hacer principalmente es perdonarte y sanarte y restaurar tu interior antes que el milagro que voy a manifestar, que es levantarte también de esa parálisis. Muchos cristianos han cometido errores graves en su vida, malas decisiones que les han causado problemas bastante graves, y muchos se sienten condenados y no pueden soportar el peso de su culpa. Por eso es que muchos inclusive se llegan a apartar del camino del Señor. ¿Por qué? Porque fue tan grave la situación que pudieron vivir o que pudieron experimentar, que dijeron: ya no puedo soportar esta culpa, ya no puedo soportar esta situación que está agravándose cada día en mi vida, y esta condenación que siento, mejor empiezo a buscar otras cosas que me ayuden, que no traigan condenación a mí. Y se van hacia la nueva era, y se van hacia el amor del universo, y se van hacia el mindfulness, o no sé cómo le llaman también, y empiezan a pensar o a irse tras todas esas ideologías filosóficas, humanistas, en las cuales solamente piensas en ti mismo, y se alejan del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a padecer, a enfrentar situaciones de aflicción,
pero el humanismo te llama a poder ser feliz, a poder pisotear a cualquiera con tal de que tú seas feliz y que seas dichoso. El cristianismo nos lleva a pagar el precio por la vida de la gente que está alrededor de nosotros, pero todas estas ideologías pues te quitan de toda condenación y de toda situación o problema que puedas tú tener al poder descansar en ellas y al no tener la claridad de los errores que pudiste haber cometido. Y la verdad de las cosas, mi hermano, es que el Señor viene a traer su palabra para redarguirnos, pero también para perdonarnos, también para restaurar nuestra vida, también para hacer nuevas todas las cosas en Él. Si alguno está en Cristo, dice su palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El libro de Romanos expresa que ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo. Entonces venimos a Cristo, nos rendimos delante de Él, nos arrepentimos, restauramos y el Señor nos sana y nos lleva nuevamente en ese camino de vida. En Cristo tenemos todo. El problema es que la gente no se quiere arrepentir, la gente no quiere hacer los cambios necesarios en su vida y solo están cargando con la condenación. Por eso mejor me quedo con mi pecado, pero busco otras religiones, otras filosofías, otras ideologías que me puedan llevar a mantener mi pecado, pero estar feliz y contento. Lo que no entienden es que tarde que temprano el pecado produce muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso tenemos que entender que el único que puede traer vida es nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice al paralítico, confía en mí. Y luego le dice estas palabras que cambiaron por completo la vida del hombre. Tus pecados te son perdonados. Ya no iba a haber más condenación. Ya no iba a estar el pecado nuevamente lastimando la vida de este hombre, destrozándolo, destruyéndolo. El Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio arrepentimiento en la vida de este varón, vio humillación delante de él y el Señor hizo su obra. Puedes tener la certeza de que no importa las cosas que podamos haber hecho, si venimos con un corazón arrepentido delante del Señor y nos acercamos delante de Él y te apartas del pecado, porque hay quien le pide perdón al Señor cuando peca, pero luego vuelve a pecar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y le pide perdón 20 veces al Señor en un día por la misma situación y creen que Dios los está perdonando. Ese es el peor de los casos. Dios no perdona cuando caminamos de esa manera, porque de esa manera lo que estamos haciendo es practicando con el pecado, practicando el pecado. Y dice la palabra que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Entonces, la práctica del pecado no nos conduce al Señor por más perdón que le pidas, porque no es un perdón verdadero, no es un perdón consciente, no es un perdón de arrepentimiento. Es un perdón de culpabilidad solamente, me siento culpable, pero va a llegar un momento donde la persona inclusive se va a dejar de sentir culpable y va a seguir actuando de la misma manera y ya ni perdón le va a pedir a Dios, pero va a estar en el camino del Señor, según Él. Qué triste es que pueda pasar esta clase de situación, pero qué bueno es cuando nosotros reconocemos lo que somos, nuestras fallas, nuestros errores, que no somos tan perfectos como creemos ser. Nos falta tanto para ser como Cristo. Y yo creo que es la identidad que nosotros tenemos que buscar. La identidad de una persona falible que puede caer, que puede tropezar. ¿Cuántas veces cae el justo y Dios lo levanta? 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Podemos caer, pero nos levantamos y nos arrepentimos. Y luego tal vez vas a caer en otra situación
y le pides perdón a Dios y te arrepientes, el Señor viene a traer el perdón sobre tu vida si nos apartamos y nos alejamos de ello. Este hombre confió en el Señor y el Señor hizo su obra en él. Entonces vemos cómo confiar en el Señor para el perdón de nuestros pecados. Si tú estás viviendo con condenación o alguna situación en tu vida que tenga que ser arreglada, tú puedes venir delante de su presencia, acercarte confiadamente, dice su palabra, al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro de parte del Señor. La segunda cosa en la cual tenemos que confiar también es en el Señor, es confiar a pesar de nuestras inseguridades. Confiar a pesar de nuestras inseguridades. Bueno, vamos ahí al libro de Mateo, unos versos más adelante, en el verso número 22. Dice la palabra: pero Jesús, volviéndose y mirándola, aquí ya estamos en otra historia, ya pasamos la historia del paralítico. Aunque es en el mismo capítulo, es en diferentes versos. Entonces, volviéndose y mirándola, le dijo: ¿ten qué? Ánimo, Tarseo, hija. Y le dice: tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ok. Esta otra historia también está descrita en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, por lo cual también es importante poder analizarla. Jesús va a orar por la hija de un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y viene este hombre y le dice: Señor, mi hija murió, pero si tú vienes y si tú la tocas, mi hija se va a levantar. El Señor Jesucristo ve la confianza, la fe de este varón y va para su casa para poner la mano y poner su mano en la vida de su hija y que ésta pueda levantarse de la muerte. Pero en el camino sucede algo interesante. Mucha gente viene siguiendo a Jesús, vienen detrás de él. Pero entre toda esa multitud hay una mujer que padecía de flujo de sangre o que tenía una menstruación que había durado 12 años. Había ido con médicos, se había tratado, había hecho cuantas cosas había podido, se había quedado sin dinero porque gastó todo en ello. Y esta mujer tenía la firme confianza y expectativa de que el Señor Jesucristo podía sanarla. Pero esta mujer tenía un problema. Era una mujer que tenía muchas inseguridades. ¿Y por qué tenía muchas inseguridades esta mujer? Bueno, por la simple y sencilla razón de que su enfermedad le había provocado experiencias bastante dolorosas. Porque la mujer menstruosa era impura y la gente no la podía tocar porque si no se volvían impuros también. Y esta mujer de alguna forma había enfrentado el rechazo de la gente durante 12 años continuos. Y eso te afecta. El rechazo afecta. A cualquier persona le puede llegar a afectar y puede marcar su vida desde ese punto en delante. El enfrentar divorcios, el enfrentar abandonos, el bullying. ¿Cuántos muchachos no se han suicidado inclusive a causa del bullying y del rechazo de los demás amiguitos en una etapa bastante difícil en escolar? ¿Cuántas cosas no han querido venir a traer rechazo sobre nuestra vida? El divorcio de unos padres también viene a traer rechazo en la vida de sus hijos. Se sienten rechazados. Hay algo que se parte en sus vidas y se sienten morir por esa situación que están viviendo en muchos de estos casos. El rechazo causa inseguridad, causa una baja autoestima. Cuando una persona es rechazada, se desvaloriza en muchos casos a sí misma. Gloria a Dios que podamos aprender a ser rechazados como Cristo lo fue. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero dijo: a los que le recibieron
y a los que creyeron en su nombre, a ellos les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Y qué bueno es que tú y yo lo recibimos, que el Señor vino y que el Señor quería encontrarse con su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Su nación santa lo rechazó, Israel lo rechazó. Fueron pocos los que lo aceptaron, pero dijo, con estos estoy bien. Sus discípulos le decían al Señor, Señor, se nos están yendo todos. ¿Qué les dijo Jesús? Vayan por ellos, no dejen que se vayan. ¿Qué le dijo a su discípulo? Le dijo, ¿quieren irse ustedes también? El Señor está aquí y está mostrando su amor y está mostrando su favor para el que quiera. El que no quiere, pues que bien te vaya. Puedes tomar las decisiones que quieras, pero cuando te acercas a Cristo y lo aceptas a Él y no lo rechazas, entonces Él empieza a trabajar y a obrar en tu vida y en la vida de todos los que están alrededor tuya. Esta mujer tenía 12 años con este flujo de sangre. A diferencia de Jairo, esta mujer no se pudo acercar tan fácilmente a Jesús. Tenía muchas inseguridades, había sido rechazada, había sido insultada. Si la gente se daba cuenta que era una mujer menstruosa y estaba ahí en medio de la multitud, la podían sacar a patadas o hasta golpes, porque estaba causándoles impureza a los demás, en el modo en el cual estaba esa cultura vigente. Y qué interesante, porque esta mujer dijo, yo no voy a poder hablar con Jesús. Yo no tengo la seguridad de presentarme a Él como se presentó Jairo para decirle que me sane. Pero si yo tocare tan solo el borde de su manto, yo seré sana. Esto lo pensó ella en su mente. Y empezó la labor. Y empezó a meterse entre la gente y empezó a hacerlos a un lado y empezó a empujar y empezó a caminar más fuertemente hasta el punto en donde se acerca a Jesús y no lo tocó a él porque tenía la inseguridad de que él se la pudiera ver y pudiera voltearse. Solo voy a tocar un pedazo de tela de su manto y voy a ser sana. Con todas sus inseguridades, con toda su baja autoestima, esta mujer, con todo su rechazo, se acercó delante del maestro y tocó el borde de las vestiduras. Y en ese momento Jesús se voltea y dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos estaban ahí todos como que no podían ni caminar para ir a la casa de la hija de Jairo. Todos querían ver, a ver si el Señor la iba a resucitar. Imagínate si hubiera estado ahí, te hubieras ido a tu casa o a la oficina o a donde te hubieras ido. Yo me hubiera ido a ver el milagro. El Señor va a levantar a la hija del principal de la sinagoga. Y el Señor dice, ¿quién me tocó? Señor, le dice uno de sus discípulos, pues ¿no ves que todos te están empujando? ¿Cómo dices quién me tocó? El Señor Jesucristo dijo, alguien me tocó porque salió poder de mí. Cuando confiamos en el Señor plenamente, cuando descansamos en Él, poder sale delante suyo y toca nuestras vidas y nos cambia y nos restaura y nos transforma. Y qué bueno es que podamos tener esa convicción también en cada uno de nosotros. La mujer temerosa, angustiada, porque había tocado al maestro, temerosa y avergonzada, le dice, Señor, yo fui la mujer que te tocó. Y de ahí viene este verso que acabamos de leer, donde el Señor le dice, ten ánimo, Tarseo, tu fe te ha salvado. A pesar de tus inseguridades, a pesar de tu baja autoestima, a pesar del rechazo que tú has sufrido durante tantos años, el haber confiado en mí, el haber tenido la certeza de que yo iba a hacer algo por ti,
ha venido a traer sanidad, restauración y salvación sobre tu vida. Y desde esa hora, la mujer fue salva. Así que, mi hermano, yo no sé cuál ha sido la experiencia de tu vida, los rechazos que tú has podido enfrentar en algún momento, la falta de valor que tú te has dado a ti mismo. Lo que sí sé es que el Señor puede levantar nuestras vidas. El Señor no nos rechaza. Dice la palabra que somos aceptos en el amado, aceptos en Cristo. Así como tú lo aceptas a Él, Él te acepta a ti también como su hijo. Ya después de que tú te sientes aceptado por el Señor y aprendes a depender y a confiar en Él, entonces todo rechazo, toda situación que pueda venir en contra de tu vida después de eso, ya es como nada. Te puede rechazar el que quiera cuando tú estás en Cristo y has sido acepto por Él. ¿Por qué? Porque aprendes a confiar en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. ¿Qué si alguien me rechaza? ¿Qué si alguien no me acepta? Ya no te interesa porque te sientes aceptado por el Señor Jesucristo. No importa cuál haya sido la experiencia de nuestra vida, dice el Señor, ten ánimo, confía en mí, ten valor, levántate y alcanza las cosas a las cuales yo te quiero llevar. En esa certeza confiamos y en esa certeza caminamos de la misma manera. No importa cuáles hayan sido las experiencias de nuestra vida. El salmista decía ahí en el Salmo 103, en el verso número 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cómo no voy a confiar en el Señor si Él es el que perdona todas mis iniquidades? Y luego dice, Él es el que sana todas mis dolencias. ¿Cuántos hemos tenido dolencias? Enfermedades. El Señor es el que las sana. ¿Cómo no voy a confiar en Él? Verso número 4, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos hemos estado ahí en el hoyo también? Sin poder salir. Dice la palabra que nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la peña. Y luego, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos corona de favores y de misericordias. Cuánta bendición no tenemos por confiar en ese Dios grande, glorioso y poderoso. A pesar de todas esas inseguridades, que se vayan en el nombre de Jesús. Los rechazos que hemos vivido, que se queden en el pasado. Somos aceptos en Cristo y Él es el que nos ha dado valor y Él es el que pone la seguridad también en cada uno de nosotros para confiar en Él. Amén. Muy bien. Vamos a la tercera ocasión en que Jesús también puede expresar esta palabra tarseo. Y es confiar en su proceso, lo que nos lleva a este pasaje. Primero, confiar en que Él nos perdona. Segundo, confiar en medio, a pesar de nuestras inseguridades. Y lo tercero es confiar en su proceso, ¿ok? Mateo 14, verso número 27, dice la palabra. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, ¿tened qué? Ánimo, yo soy, no temáis. Muy bien, ¿a quién le estaba hablando Jesús? Porque si nada más vemos este verso, pues como que no vamos a entender muy bien el contexto. Muy bien, en esta ocasión Jesús manda a los discípulos, está Jesús predicando ante las multitudes ahí por Galilea, y Jesús manda a los discípulos a ir del otro lado mientras Él despide a la multitud. Ahí se estaban acercando a Él para que oraran por ellos y para que pues el Señor hiciera algo en medio de su situación familiar o en los problemas que estaban viviendo. Y les dice el Señor a los discípulos, ¿saben qué? Yo necesito que ustedes vayan al otro lado del mar
y pues vamos a hacer cosas de aquel lado, pero yo aquí me voy a quedar un rato, así que yo los alcanzo en un rato más. Entonces los discípulos se van, toman su barca y se van ahí por el mar de Galilea. Y bueno, yo les he contado que el mar de Galilea es un lugar en donde no es mar, es como que un lago gigante, pero en donde hay montañas y en donde se mueven muchas corrientes de agua muy fuertes. Bueno, corrientes de aire, perdón, muy fuertes, pero también de agua. Por el mismo aire empieza a moverse muy fuerte, y las barcas que utilizaban los pescadores pues eran barcas que no eran muy grandes y que en muchas ocasiones caían volcados en el mar, y ahí perecían muchos de los pescadores que cruzaban este lago. Y aquí están estos discípulos cruzando el mar hacia el otro lado, pero entonces viene el viento, entonces viene el mover de las aguas, entonces la barca y la situación se empieza a tornar un poco difícil. Y en eso, sobre todas esas cosas, ven a un fantasma que viene delante de ellos. Y este fantasma que ellos pensaban que era, no era sino el Señor Jesucristo. Él les dijo: yo soy. Tengan ánimo, no teman, no teman. Hay veces que el Señor trabaja en nuestra vida y nos lleva a procesos. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay veces que nosotros enfrentamos dificultades o enfrentamos problemas en nuestra vida y pensamos que es el diablo. Pensamos que es la potestad del príncipe de las tinieblas que está en contra nuestra, y que por lo tanto me corrieron de mi trabajo, y que por lo tanto yo estoy enfrentando problemas en mi familia, y que por lo tanto yo estoy enfrentando problemas por todos lados. Y empiezo a culpar al diablo y empiezo a pedirle al Señor: Señor, que caigan todos mis enemigos y que yo me levante en tu nombre, y empiezo a orar. Pero hay veces que estoy orando equivocadamente, porque así como el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no es ningún fantasma, soy yo. Así muchas veces nos dice el Señor: no es el diablo el que está haciendo eso, soy yo. ¿No te estás dando cuenta que yo soy el que está removiendo todas las cosas para hacer algo en tu vida? ¿Qué es lo que hace el alfarero con una obra que no va a estar bien fortalecida para resistir el fuego que viene sobre de él? Una vasija de barro que está formando el alfarero, pero la empieza a ver endeble, la empieza a ver que no tiene la capacidad de poder resistir el fuego que va a venir. ¿Qué le hace el alfarero? El alfarero la empieza a moldear de nuevo, la vuelve otra vez a su estado original, para levantarla, ahora sí, como una pieza que pueda llegar a funcionar. Nuestro Señor es ese alfarero. Y muchas veces, a pesar de las cosas que estamos viviendo, Él está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos quiere dejar como estamos. Y el Señor empieza a moldearnos. Y déjame decirte que cuando el Señor nos moldea, duele. ¿Cuántos hemos sido moldeados por el Señor? Sabemos más o menos de qué se trata. Sabemos cómo trabaja el Señor. Dice la palabra que el Señor al que ama disciplina y azota a todos aquellos que recibe por hijos. Así que ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hemos sido azotados por el Señor? Un montón de veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos está moldeando, el Señor nos está transformando. ¿Para qué? Para hacer una obra en proceso terminada. Señor quiere que tú seas una vasija de honra, pero el proceso va a doler. El proceso de cambio, al cual la gente no le gusta, tiene que cambiar. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados. Hay veces que la gente no va a consejería porque no quiere que le digan que está mal. No se da cuenta que puedan estar mal, y muchas veces podemos culpar a todos los que están alrededor nuestro, pero no nos damos cuenta que nosotros somos, y que por eso estamos enfrentando dificultades y adversidades en nuestra vida.
Y tenemos que venir delante del Señor con un corazón humilde y decirle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Seré yo acaso? ¿Verdad? Le hemos preguntado al Señor eso. Tú estás viendo cómo vienen en contra mía, pero ¿seré yo acaso? ¿Habrá algo en mí? Eso es venir con humildad delante del Señor. Y si nosotros lo practicamos, déjame decirte que al Señor le gusta poder respondernos y poder guiarnos por el camino correcto. La pregunta es: ¿estaremos dispuestos nosotros a escuchar realmente lo que viene de Dios, lo que Él quiere hacer en nosotros, la manera en la cual Él quiere corregirnos? Tengan ánimo, les dijo el Señor. Tercero, les dijo a sus discípulos: confíen en mí, confíen que yo puedo cambiar el proceso. Bueno, que yo puedo trabajar en el proceso, que yo puedo cambiar sus vidas, que yo puedo irlo renovando. Tengan el coraje, porque eso es tener ánimo. Tercero también es: ten coraje para poder darte cuenta de las situaciones que tienes que cambiar, las situaciones en las cuales tenemos que ser renovados. Hagamos una introspección en nosotros mismos para poder conocer y entender qué es lo que estoy haciendo mal. No te conformes con la manera en la cual tú estás viviendo o que yo estoy viviendo. No debemos de conformarnos. Tenemos que ser renovados en Cristo Jesús para ser cada día más como Él. Y darnos cuenta si todo lo que decimos lo diría Cristo, si todo lo que hacemos lo haría Cristo, para poder ser más, cada día más como el Señor. Tengan ánimo, confíen en mí, síganme a mí, permítanme hacer los cambios en sus vidas. Cuando Jesús viene, actúa como ese alfarero. En medio del proceso es donde surgen los temores, la incertidumbre, el pensar que no vamos a poder salir adelante en las situaciones que estamos viviendo. Pero ahí es donde el Señor viene nuevamente y nos dice: ten valor, confía en mí, yo soy el que está haciendo la obra, no temas. Amén. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en este momento en nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas en las cuales te sientes medio desbalanceado, que estás perdiendo el equilibrio? Dios puede estar trabajando en cada una de ellas. Y vamos a esta última. Tenemos que aprender a confiar en su victoria. Amén. Vamos allá al libro de Juan, en el capítulo número 16, en el verso número 33. Dice la palabra: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Cuántos queremos la paz de Dios? Dice: en el mundo van a tener aflicción, pero luego ahí viene otra vez la palabra tercero: ten ánimo, pero ten coraje, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Ahora, este es un verso que tiene un contexto. ¿Por qué dijo el Señor este verso? ¿Por qué terminó este capítulo con esta palabra? Bueno, pues está todo el capítulo número 16, en el cual el Señor está hablando con sus discípulos de las cosas que iban a venir. El Señor Jesucristo les estaba diciendo que Él iba a la cruz, que iba a ir a la cruz, que Él iba a abandonarlos por un tiempo, pero que iba a enviar al Consolador para que estuviera con ellos. Les estaba avisando que así como iban a aprender al Señor, así iban a hacer también con ellos, que los iban a tomar presos y a muchos los iban a matar. Fíjate las buenas noticias que les estaba dando el Señor a sus discípulos.
Los van a matar y van a pensar, aquellos que los maten, les decía el Señor, que están agradando a Dios. Bastante difíciles las palabras. Y varias veces les dijo: estas cosas se las he hablado para que cuando les suceda se acuerden de mí. Para que cuando vengan sobre ustedes puedan entender que yo ya les había dicho que iban a venir, y no se sorprendan del fuego de prueba que va a estar sobre sus vidas. Porque va a ser una situación grave, va a ser una situación difícil. No te asustes si esto viene. Tu galardón está allá en los cielos guardado. Tu recompensa está allá. Por eso el Señor concluye todas estas palabras diciendo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En medio de la aflicción, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de la persecución, ten paz, descansa. Todo está en control. Todo lo tengo yo en control. Aunque tú no lo tengas, yo sí lo tengo. Solamente confía en mí. Deposita tu vida en mí. Descansa en mí. Lo más preciado de tu vida, lo que tú más aprecias en tu vida, el tesoro más grande, déjalo en mis manos. Yo voy a tener cuidado de él. Tu vida misma. Las escrituras hablan y dicen: el que quiera salvar su vida, la va a perder. No, ¿sabes qué, Señor? Yo no te puedo dar mi vida, la tengo que cuidar yo. Yo tengo que tomar decisiones rápido. Tengo que tomar decisiones en lo que yo creo que es mejor. Acercarme a ti, confiar en ti. No voy a perder tiempo muy valioso, no quiero hacerlo. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero luego dice: pero el que pierda su vida por causa mía, la va a hallar. Es ahí, mi hermano, cuando tú y yo depositamos nuestra vida en las manos del Señor. Cuando tú y yo descansamos en que Él tiene el control de todas las cosas. Así que si el enemigo quiere hacer lo que quiera en contra nuestra, solamente lo pudiera hacer porque el Señor se lo permitiera. Y si el Señor se lo permite, es que hay una recompensa mayor para nosotros. El Señor le dio al doble a Job cuando le permitió al enemigo atentar en contra de las cosas que él tenía. Estas cosas yo se las he hablado para que en mí tengan paz. Y les da una promesa que a muchos no les gusta. En el mundo van a tener aflicciones. Tenlo por seguro. Si tú estás aquí en esta vida, vas a enfrentar aflicciones. Vas a enfrentar pruebas, vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar enfermedades, vas a enfrentar problemas en tus relaciones, vas a enfrentar problemas en tu trabajo, vas a estar estresado. Hasta con las cosas que amas vas a enfrentar problemas. En tu matrimonio, con tus hijos. ¿Cuántos no han enfrentado problemas? En el mundo vas a tener aflicciones. Pero, tercero, ten ánimo. Anímate, gózate, ten confianza. Ten confianza en mí, dice el Señor. Ten coraje para enfrentar las adversidades. Ten valor, porque yo he vencido al mundo.
Y en esa certeza es que tú y yo podamos caminar, en esa confianza. Hermano, no sé cómo puedan estar las situaciones actualmente en tu vida, pero es tiempo de que aprendamos en medio de esas situaciones a confiar y a depender en el Señor, a saber que Él tiene todas las cosas en sus manos y Él nos va a sostener y Él nos va a levantar, no solo en esta vida, sino después de esta vida, que es la esperanza más gloriosa en la cual podemos estar aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Yo quisiera hacer una invitación a aquellas personas que aún no han rendido su vida a Cristo. Hoy es un buen tiempo para que tú puedas venir delante de la presencia del Señor y rendirte a Él, que aprendas a confiar en el Señor, a entregar tu vida a Él y a depositarla en sus manos. No seas como aquellos que rechazaron al Maestro un día. No seas como aquellos que quisieron seguir las tinieblas más que la luz. Toma la decisión de venir a Cristo en este día, porque Dios quiere hacer cosas grandes y gloriosas en ti. Y si ese es tu deseo, yo te invito a que cierres tus ojos y repitas estas palabras conmigo y le digas al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro mi corazón a ti. abro mi corazón a ti. Te entrego el tesoro más grande que tengo, Te entrego el tesoro más grande que tengo, que es mi vida misma. que es mi vida misma. Tómala Tómala y haz con ella lo que tú quieres. y haz con ella lo que tú quieras. Hoy me arrepiento de mi pasado. Hoy me arrepiento de mi pasado. Quiero caminar una vida nueva en ti, Quiero caminar una vida nueva en ti, como tú me dices, como tú me dices, como tú quieres que lo haga, como tú quieres que lo haga, ya no como yo quiero. ya no como yo quiero. Yo creo en tu obra en la cruz. Yo creo en tu obra en la cruz. Creo que tú moriste, Creo que tú moriste, pero creo que te levantaste de los pero muertos creo que te levantaste de los muertos y ahora vives y ahora vives y me has dado vida eterna y me has dado vida eterna y salvación. y salvación. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, yo oro por la vida de todos aquellos, Señor, que han hecho esta oración por primera vez. Oro para que tu Espíritu Santo venga, Señor, y llene por completo cada una de sus vidas, mi Dios. Tócales con el poder de tu Espíritu. Tócales con el poder de tu salvación, Señor. Renuévales en ti. Que puedan ver tu gloria y tu poder, Señor, desde ahora en adelante. Y que puedan aprender a confiar y a depender total y plenamente de ti. Al saber que tú tienes cuidado de nuestra vida. Al saber que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, Señor. Que tú nos amas con amor eterno y que has prolongado tu misericordia sobre nuestra vida. Hoy nos rendimos delante de ti. Sabemos que tú nos quieres perfeccionar. Sabemos que tú nos quieres transformar, Señor. Y quieres hacer nuevas las cosas en nuestras vidas. Yo te invito a que te pongas de pie, mi hermano, en esta mañana, tarde ya, y podamos venir delante de la presencia del Señor. Si tú estás pasando por situaciones en las cuales tú tienes que aprender a confiar en el Señor, hoy es un buen día para que tú vengas a Él. Hoy es un buen día para ser ministrados por el Señor y que Él pueda obrar en cada uno de nosotros, que Él pueda transformarnos, que Él pueda renovarnos. Voy a abrir el altar. Si tú quieres venir delante del Señor y confiar en Él, depender en Él, mientras adoramos y exaltamos al Señor, vamos a ser ministrados por Él. ¿Qué te parece? Vamos a cantarle a Él y adorar. Gracias, Señor Jesús. Derrama de tu gloria, Señor. Si tan Vidas, solo Padre. tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera
pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de tu Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual.
Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, nombre sin igual. Jesús, Oh, sí, Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, nombre sin igual. Oh, Señor, hay tantas cosas, Señor, en las cuales estamos enfrentando pruebas y aflicciones. Cosas en las cuales no podemos tener el control, Señor, de ellas. Señor, hoy queremos descansar en ti. Hoy queremos depositar cada una de esas cosas delante de ti. Saber que tú tienes cuidado de nosotros. Saber que podemos descansar en tus manos y ahí vamos a estar guardados, Señor. Saber que tú nos amas más de lo que nosotros podemos hacerlo. Que tú amas más, Señor, a nuestra pareja de lo que nosotros podemos hacerlo. A nuestros hijos, Señor. Y que tú quieres que podamos entregarlos delante de tu presencia. Para que tú puedas trabajar en sus vidas y en mi vida también, Señor. Oh Dios, tú quieres renovar familias en esta hora. Tú quieres renovar, Señor, en cada situación que se está enfrentando, Padre, y traer restauración. Yo oro, Señor, para que tu mano poderosa venga y toque, Señor, cada vida, cada matrimonio en este lugar. Padre, que sean llenos del poder de tu gloria. Hoy queremos descansar en ti, Señor. Oramos por los hijos, Señor, de cada familia aquí representada. Tú conoces las luchas y las batallas que se han vivido. No podemos en nuestras fuerzas, no podemos en nuestras capacidades. Es por medio tuyo, Señor. Tú eres el que hace la obra completa y perfecta en cada uno de nosotros. Ven y restauranos, Señor. Ven y tócanos con tu poder y haz tu obra en nuestras vidas. Jesús, Jesús glorioso. Jesús, Jesús, Nombre sin igual es tu nombre, Señor Jesús. nombre sin igual. Oh, declara su nombre. Jesús, Proclamamos tu nombre, oh Dios. Jesús, Oh, nombre sin igual. porque delante Porque delante de ti solo soy alguien que necesita el toque un toque del Maestro para ser liberado. para ser liberado. Porque delante de ti, Delante Señor, de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. oh sí, Jesús. Es Jesús. Porque delante de ti, Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. para ser liberado. Oh sí, Porque Señor. delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Es Jesús.
Aleluya, Señor. Aleluya, mi Señor. Amén. Solo necesitamos un toque del Maestro. Amén. Ahí con todas nuestras inseguridades, con toda nuestra inmundicia, podemos llegar delante de Él y poder saldrá de su presencia. Qué bueno es poder ser llenos de su gloria. Amén. Vamos a despedirnos con este canto y salir confiando plenamente en nuestro Salvador. Amén.
Aleluya. Amén. Pues vamos a fluir en el río de Dios y a caminar confiando en Él día tras día. Dios me los bendiga abundantemente, mis hermanos, y nos despedimos en esta tarde.